Hola, hola, hola. Bueno, muchas gracias por estar ahí pendientes, aquí uniéndose a este espacio. Hoy vamos a cerrar el capítulo de este ciclo que hemos venido trabajando sobre el apego. Vamos a cerrar, hemos venido trabajando este libro de Marian Rojas Estapé, Encuentra tu persona vitamina, y hemos trabajado solo lo relacionado con la parte del apego. Ay, un saludito ahí a Marcos desde Argentina, gracias por estar aquí. Eh, y hoy cerramos con esta parte de cómo sanar las cicatrices, las heridas cicatrizadas, cuando hablan Marian Rojas Estapés, como esas heridas que aunque tienen cicatrices o tienen la costrica, digo yo, igual por debajo dice están mal curadas o hay un apego inseguro. Hoy les dejé por acá un post en Instagram donde les estoy dejando porque estos días me han preguntado bastante y bueno, me dicen, bueno, Beatriz, estamos mirando el tema del apego. Tú ya dijiste, o aquí basado con lo que dice también Marian Rojas, y lo que en general dice la teoría del apego, todos tenemos apego. Alguien me decía, ¿es posible no tener apego? No, es imposible porque somos humanos, está nuestra parte mamífera, nuestro cerebro tiene una parte que es el cerebro límbico, que es donde está toda la parte cuando se desarrolló el cerebro en la evolución, ¿cierto? Pasamos de ser reptiles a ser mamíferos y luego viene, bueno, el cerebro racional, que es la parte que solamente la tiene el ser humano. En la parte de los mamíferos, todos tenemos esta conexión de manada, todos tenemos esta conexión y esta interacción con el otro. Por lo tanto, el apego es imposible de que no exista. Siempre va a haber apego. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que sea un apego seguro o un apego inseguro. Seguramente, digo yo, la gran mayoría de nosotros tuvimos o desarrollamos un apego inseguro. ¿Por qué? Porque por diferentes motivos nuestros padres, los cuidadores que tuvimos, las personas con las que nos interrelacionamos en esa etapa de infancia principalmente, de 0 a 7 años, pues tampoco tenían muy bien trabajado su relación con el apego, con un apego seguro. Y la gran mayoría de las personas desarrollamos un tipo de apego inseguro, algunos más grave, otros en menor grado, pero en últimas tiene que ver con ello. Entonces, lo que nos corresponde ya en esta etapa adulta es trabajar en ello, obviamente, para que nuestro apego no sea inseguro, sino poder trabajar en un apego seguro. ¿Qué más tenemos frente a esto que me han preguntado? Me dicen, Beatriz, bueno, y ya sabemos, listo, la gran mayoría tenemos un apego inseguro de acuerdo con una sesión en la que vimos los tipos de apego. Obviamente hay muchísimo más para decantar en ese tema, pero uno de los aspectos importantes es que cómo poder trabajar, me dicen, cómo podemos entonces trabajar el tema del apego, pasar de un apego inseguro a un apego seguro. Pues una de las formas de trabajarlo es haciéndonos conscientes de cuánto estamos conectados por una parte con el vínculo, es decir, que tanto dependemos de los demás, la aceptación de que querramos que nos quieran cuando resulta que no tiene nadie que querernos, tenemos que trabajar es en nuestro propio, en el amor propio, en el amor personal, en la autoestima, en la autovaloración. Si bien en el mundo tenemos que convivir y acompañarnos con otras personas, es importante que trabajemos bien nuestra relación de vínculo, cómo está nuestra relación con papá y mamá, si todavía por ahí hay dolor, si hay rencor, si creemos que hubo injusticia con nosotros, si hubo algún tipo de maltrato o de sobreprotección por parte de papá, por parte de mamá. Entonces cualquiera de estos rasgos pues nos van a generar obviamente estas situaciones que nos duelen, ¿no? Entonces, frente a eso, por eso hay que revisar cómo está nuestro vínculo con los demás, es decir, que no estemos tan apegados a los demás y hay que trabajar entonces un poquito esos distanciamientos, aprender a estar solos, aprender a reconocer nuestra valía, aprender a trabajar todo esto. Y la segunda característica, que es el otro polo,
digámoslo así, de la situación. El otro polo sería que la autonomía, que también pasa con otro tipo de personas que no sufren tanto por el vínculo, sino por la autonomía, es decir, son demasiado independientes, son indiferentes de las emociones de los otros, crearon un apego inseguro hacia lo evitativo, es decir, evitan relacionarse o conectarse emocionalmente con las demás personas. Les cuesta o procuran no mostrar sus emociones o empatizar con el otro porque creen que esto les hace sentir vulnerables o va a generar igual el abandono posterior por parte de la otra persona. Entonces, este tipo de comportamientos, tanto el evitativo, es decir, la autonomía, que es demasiado desapegados o desconectados de las emociones y de los otros, o lo contrario, demasiado apego, demasiada dependencia de los otros, pues es lo que hay que revisar para entrar en un equilibrio. Es algo como lo que trabajamos en Enneagrama, que hablamos de las 3 fuerzas. Por un lado está el apego, o sea, la dependencia, y por otro lado está la indiferencia o la autonomía en un estado extremo. Y la tercera fuerza, que sería como el punto intermedio entre los dos extremos, que sería autonomía y vínculos sanos. Ese sería como el punto. Eso para responder un poquito por ahí que me han estado preguntando sobre este tema. Bueno, dicho esto, retomamos nuestra parte final del capítulo de cómo sanar las heridas cicatrizadas, las mal curadas y los apegos inseguros. Veíamos la vez pasada que Marian Rojas Gestapé nos hablaba de la terapia vitamina que ella aplica, es decir, como los pasos que ella viene realizando a través de los procesos terapéuticos que desarrolla. Y luego dice cómo interpreta esa información que se recopila a través de la terapia vitamina que ella ha desarrollado. Entonces dice, he repetido en numerosas ocasiones que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Esa interpretación depende de 3 factores: el sistema de creencias, es decir, lo que pensamos y esperamos de la vida, el estado de ánimo y la capacidad que tenemos para filtrar la información y quedarnos con lo importante, que sería el sistema reticular activador ascendente. Y en los últimos tiempos se ha añadido un esquema que creo que puede ser útil para entender mejor la interpretación que cada uno realiza de lo que va sucediendo. Lo denomino el esquema de la percepción a la acción. Suelo garabatearlo en un folio poniendo unos ojos grandes y un corazón. Ya nos pone este dibujito acá que les muestro. Bueno, ¿qué nos está mostrando? La percepción, o sea, lo primero que nosotros percibimos, luego viene una sensación y luego se produce algo que ella llama el pensamiento y acción, que se mueven como en una misma dimensión. Dice, todos percibimos cosas que van sucediendo en nuestro entorno, ojos, o sea, todos lo que vemos. Y eso genera un impacto en el ámbito emocional, el corazón. Tras esto pensamos más o menos intensamente y pasamos a la acción, o en su defecto nos bloqueamos. Nos cuenta el caso de Jesús. Dice, Jesús es distraído y le cuesta enfocarse en las cosas. Es muy emotivo y sensible. Suele quedarse enfrascado en sus pensamientos sin ser capaz de tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos dice? Crecer con el autoconocimiento ayuda a gestionarse y a poder focalizar los objetivos psicológicos. A Jesús, que ha trabajado su hipersensibilidad para actuar con cabeza y ayudarle a convertirse en alguien más decidido. ¿Qué significa bajo esto? Que a veces, como está planteando aquí, Jesús en este ejemplo, ¿cierto? En este caso dice, él percibe una cosa, siente algo y se queda masticando. Hay 2 acciones, o uno actúa de una vez, hay reacción, o se queda masticando como la información, ¿no? O sea, procesando a ver qué pasa. En el caso de Jesús, que ella dice, es demasiado, o sea, se queda demasiado pensando, y por eso una de las acciones es llevarlo a ¿qué? A que actúe, a que de una vez tome acción y no se quede solamente pensando. Hola, Sony. Dice, reparar la comunicación. Uno de los problemas más frecuentes en el mundo emocional es aprender a expresar y comunicar de forma sana cómo uno se siente y entablar un intercambio fluido con las personas con las que uno se relaciona.
Aprender a comunicarse y expresar las emociones es una tarea importante para la superación de un apego inseguro. Gran parte de los traumas que originan este tipo de apego radica en un problema de comunicación entre padres e hijos en la infancia. Es decir, muchas heridas aparecieron al no poder comunicarse verbalmente, al no existir comunicación afectiva. Ante esa ausencia de comunicación se gestionaron las emociones tan solo desde soluciones extremas como la agresividad, la indiferencia o el maltrato. Esta es la clave por la que creo fundamentalmente en el poder balsámico de la comunicación. En terapia enseño al paciente herramientas para aprender a expresar su malestar, su cariño o sus emociones sin agresividad. Enseñarle a veces de forma básica pautas para conseguir decir lo que siente sin herir, pero ayuda sin ser vulnerable. Hablar sin gritar, escuchar sin juzgar, compartir sin percibir amenaza. Son pasos lentos pero de gran utilidad a la hora de sanar un apego inseguro. Bueno, estamos viendo lo que pasa para el proceso de sanar las heridas. Entonces, reparar la comunicación. Ahí, en este momento, digamos que en el mundo existe una enfermedad muy común, que es todo lo relacionado con la glándula, ay, se me fue ahorita, bueno, con el chakra laringio, que tiene que ver con la tiroides, la glándula tiroides. Resulta que una de las cosas muy frecuentes es el tema de toda la enfermedad en la glándula tiroides, porque muchas cosas se nos han quedado, yo digo, atascadas, ¿cierto? No las hemos expresado y por eso se nos van quedando allí. Es como que vamos quedando atragantados y esa energía que no se ha liberado termina pues obviamente generando un daño en la glándula tiroides. Por eso dice Marian Rojas Estapé la gran importancia entre el tema de la comunicación. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Normalmente a veces en las relaciones, ya sea sobre todo en las de pareja, decimos es que no hay una buena relación, no hay una buena comunicación. Sin embargo, el tema de la comunicación no es solamente de sentarnos a conversar como pareja o en cualquier relación, en una relación de compañeros de trabajo o en una relación de padres e hijos o en una relación de cualquier tipo social con amigos. No se trata de comunicar lo que sentimos solamente, sino miren que aquí nos plantea Marian Rojas Gestapé varias cosas. Dice, obviamente hay que expresar sin agredir. Eso es una de las cosas importantes. No es que, no, yo sencillamente voy diciendo lo que siento y yo a la gente le digo lo que es, porque tenemos que entender que al otro lado hay un ser humano. Y ese ser humano, por más que presuntamente sea responsable de que nosotros nos estamos sintiendo agredidos, así sea cierto, no obstante, si le atacamos, si le gritamos, si digamos le escupimos todo esto en su cara, pues obviamente se va a poner a la defensiva o va a reaccionar en contra de nosotros, ¿no? Por lo tanto, no se trata de expresar o decir las cosas con agresividad, ni como dice aquí, de pronto botarlas así porque sí. A veces creemos que la indiferencia también, no, yo tengo buena comunicación, en mi casa no se discute, en mi casa no sé qué, pero quizás no se discute porque están quedando guardadas toda esa información, todas esas heridas, toda esa información que no se dice, también está quedando guardada allí y luego pues en algún momento a veces explota o a veces se terminan convirtiendo en enfermedades, ¿no? Físicas. También tiene que ver. Otra cosa importante es que el tema de la comunicación no es hablar mucho. Eso también, no es que nosotros siempre hablamos, todos los días hablamos, pero ¿de qué se habla? ¿De qué se habla en casa? ¿De qué se habla en la relación de pareja? ¿De qué se habla entre padres e hijos? ¿De qué se habla con los amigos? ¿De qué se habla en los espacios laborales? O sea, solamente, sobre todo en los ambientes familiares y en este caso pues que estamos hablando de la construcción o del entorno familiar, ¿de qué se habla? Porque puede que se hable de muchas cosas, pero no de lo profundo de la vida. Puede que se hable de la situación del país, del clima, de la última noticia, del partido de fútbol. Puede que se hable de muchas cosas, incluso cosas muy intelectuales o cosas muy superficiales, de la farándula. Se puede hablar de muchísimas cosas, pero realmente de qué es de lo que se habla. O sea, la calidad de la comunicación es importante. Otro aspecto también
es el tema de que no todos compartimos en familia y resulta que uno va a ver y es que todos nos sentamos frente al televisor. Eso no es compartir en familia, porque estamos sentados cada uno pues viendo algo que están presentando en televisión. No, es que siempre todos nos reunimos en familia, no sé qué, tal. Y resulta que cuando uno va a ver realmente no hay conversación, no hay interlocución, no hay comunicación de verdad entre esa relación, sino que se habla de otras cosas o se hablan de indirectas, se cuentan los chismes, etcétera, etcétera. No se está hablando de la profundidad y de lo que realmente las personas están sintiendo eh, en el espacio familiar, ¿no? Que es algo importante. Guardarse también toda esa información no es la adecuada. Entonces, el tema de la comunicación es muy, muy amplio. Es un tema, yo digo que es uno de los temas más importantes que ojalá cada uno de nosotros aprendiéramos. Todos aprendimos a balbucear, digo yo, pero muchas veces no a comunicarnos, ¿no? Aprendimos a hablar, pero no a comunicar realmente. Y eso nos pasa a muchos que quizás hablamos cosas, pero no sabemos transmitir lo que realmente nos está pasando. Hablamos y hablamos y hablamos de cosas o de responsabilidades o de cosas, pero no de lo que sentimos. Eso también es importante. Entonces es fundamental que nosotros revisemos. Un tema fundamental como seres humanos es aprender a comunicarnos, aprender a comunicarnos. Y también nos cuesta a veces las vulnerabilidades, ¿no? El sentirnos vulnerables de que si digo esto se van a dar cuenta, quizás me pongo a llorar, quizás van a darse cuenta que sí me duele tal situación que yo decía que no. Entonces todo este tipo de cosas también están implícitas y nos generan obviamente incomodidad. Ahorita recién en la película de Intensamente también lo vemos. En la segunda parte vemos cómo en esa relación del adolescente, bueno, es una escena que sale muy al final, aquí spoiler, por favor, el que no haya visto la película, bueno, igual no les voy a dañar nada de la trama, solamente los padres le preguntan a la niña, le preguntan a Riley, que es la protagonista, le dicen, bueno, ¿y cómo la pasaste? Y ella allá en su mente se acuerda de todas las cosas que pasaron y contesta y dice, bien, y ya. Y hasta ahí llegó toda la conversación, ¿no? Entonces, obviamente, empieza a ver toda esta información y seguramente de esta película va a salir una tercera parte, ya ustedes verán que así será, quién sabe en cuánto tiempo la saquen, pero muy seguramente va a salir una tercera parte porque quedó algo allí en la historia que va a estar, digamos, conectado con este tema de algo más que hay allí en la historia, pero que bueno, en lo que tiene que ver con el tema de la comunicación, vemos ahí eso, ¿no? Que no hay la confianza, ya se empieza a perder esa confianza en los padres en esa etapa de adolescencia, donde obviamente dice, voy a ser juzgada, me van a regañar, van a cuestionar lo que hice, en fin, y por eso no se habla ni se comparte lo que realmente está sintiendo y de lo que le pasó en ese campamento. No les dañé mucho el spoiler, no se preocupen a los que no lo hayan visto. Bueno, dice 9, guiar y educar la voz interior. Este es un tema importantísimo. Esta es una idea muy importante que quiero transmitirte, la voz interior. Todos tenemos una que va comentando lo que nos sucede, nuestros miedos, nuestros retos y nuestros pensamientos. Hay personas que la oyen constantemente y que les culpa, les atosiga y esto les llega a agotar física y mentalmente. En unas épocas es intensa y en otras no hace sufrir tanto. A veces somos más conscientes y otras mucho menos. Pero el secreto es entender el impacto que tiene en nosotros. La voz interior refleja la actitud que tenemos ante los diferentes desafíos, proyectos o retos de la vida y debe servir para apoyarnos y no para hundirnos. Debemos tener cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber comenzado un proyecto. La actitud previa a una cita romántica, a una prueba médica, a un examen, influye significativamente en el resultado final. En los últimos tiempos me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha consultado al respecto.
¿Cómo hago cuando mi voz interior me culpabiliza? ¿Qué hago para gestionar una voz que me juzga? ¿Por qué me trato tan mal? ¿Por qué le doy vueltas a todo? Otras veces surgen frases como he engordado, mi jefe no me hace caso, mi marido está distante, nadie se fija en mí, nadie me valora, seguro que me sale mal, no tendré hijos nunca. Es verdad que en cómo hacer que te pasen cosas buenas lo traté en profundidad, sobre todo por el impacto que tiene en nuestra salud y en lo que nos proponemos en la vida. Ahora quiero transmitirte otra faceta de esta voz. ¿Cuál es su origen? Ser capaz de educar esa voz interior es complejo, pero lograrlo nos acerca a sentirnos en paz con nosotros mismos y a sacar nuestra mejor versión en el plano personal y profesional. ¿Cuánto influye esa voz en el trabajo? Conozco pocas personas que hayan triunfado en el ámbito laboral con una voz interior que machaque todo el tiempo. Por supuesto, no me estoy refiriendo a los narcisistas. Ellos están rodeados de una voz que elogia y halaga todo lo que hacen, sino a aquellos que se tratan bien interiormente, no se machacan y viven con los pies pegados en la tierra. ¿De dónde proviene? Durante estos años he buscado un símil que pudiera explicar este concepto de la mejor manera posible. He diseñado un esquema que espero te sea útil y que puedas aplicarlo a tu vida. Todos cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, como si de un folio en blanco o un disco duro vacío se tratara. Ahí van grabando acontecimientos, afectos y conversaciones de aquello que nos va sucediendo. En esa voz interior la clave radica en, y nos plantea 3 puntos Marian Rojas. ¿Cómo nos hablaron nuestros padres? Esa es la primera parte de la voz interior. Desde un no me siento orgulloso de ti, hasta un ¿eres tú un perezoso? ¿Qué buen hijo eres? ¿Eres un desordenado? O bien confío en ti, que lo lograrás. Esa es la primera variable, digamos, relacionada con la voz interior. La segunda, ¿cómo se trataban entre ellos? Por ejemplo, no hay quien te aguante, te quiero mucho, o qué pesada eres, o eres una egoísta. Entonces, primero, lo que los padres nos decían a nosotros. Segundo, la relación entre nuestros padres. Y tercero, cómo hablaban nuestros padres de nosotros a otros. Este niño es insoportable, qué pesado es, tengo un hijo muy bueno. Entonces, miren que aquí nos está hablando, hay 3 grabadoras, o sea, la grabadora graba 3 frecuencias, ¿sí? Nos está diciendo. Esa voz interior que hoy en día de adultos nos sigue hablando, tiene 3 fuentes de esa grabación que tenemos en nosotros. Dijimos, la que nos hablaban nuestros padres, cómo nos hablaban ellos a nosotros. La segunda, cómo se hablaban entre ellos. Y la tercera que vimos es cómo hablaban nuestros padres de nosotros con los demás, con las demás personas. Dice, la grabadora en la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior. Donde digo padres puedo añadir hermanos, profesores o familiares cercanos. Los padres son los más influyentes, pero se puede llegar a desarticular esa voz interior partiendo de otras relaciones en el colegio con los abuelos o algún hermano o amiga. Vamos a ver el caso de Luis. Luis era el menor de 3 hermanos, todos ellos chicos. Su padre era una persona extremadamente exigente y duro con él. Me contaba que constantemente le señalaba como el más feo y menos atlético de sus hijos. Participaba en los eventos deportivos de los mayores, pero nunca fue a verle a él. No pierdo el tiempo viendo un torpe correr. El día que juegues como tus hermanos, iré a apoyarte. Esa humillación constante se grabó en su cabeza y le ha perjudicado enormemente de adulto. Su voz interior le repite siempre que no vale lo suficiente para sus jefes y por supuesto tampoco para sus padres. No lo vas a conseguir, tus jefes no te valoran, seguro que te echan del trabajo. Luis tiene la autoestima muy baja, es muy inseguro y busca la aprobación de los demás en todo momento, ya que nunca la recibió en casa de pequeño. Entonces nos dice, ¿cuánto influye? No es algo exacto, ni desde luego matemático, pero puede ser orientativo como adulto que intentas entender tu historia o como padre que tienes hijos y quieres ayudarles a sacar su mejor versión. Esa influencia es especialmente fundamental hasta los 6 años, en torno a un 50%. De los 6 hasta los 12 vuelve a tener una importancia de un 25% y el resto de la vida de otro 25%. Estas cifras son aproximadas, no exactas, pero me parece que reflejan la importancia de cada una de esas etapas.
Uno puede haber disfrutado de un apego seguro y sano con sus padres, pero tener la mala suerte de toparse con una relación de pareja terrible y agresiva o con un jefe complicado. Y eso generará heridas y podrá influir en la actitud, en los miedos y en la voz interior. Pero si la infancia ha sido relativamente buena, la sanación de esos momentos será más sencilla. Esto lo explica de forma maravillosa Boris Cyrulnik. La seguridad que tiene un adulto proviene del sistema de apego que se creó. Las heridas no hacen el mismo daño si se producen en una persona con una grabadora sana y un apego seguro que con una grabadora destructiva y agresiva y un apego inseguro. Esa voz marca de cierto modo nuestra autoestima y genera en muchos instantes problemas de indecisión. La propia vida se nos hace un mundo porque nunca sabemos dónde está la decisión correcta. Elegir significa tener una idea sobre las cosas más o menos clara, tener pilares firmes en los que apoyarnos para tomar decisiones, elegir y actuar. Para ello hay que saber quién soy, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son mis límites y a qué estoy dispuesto a renunciar en la vida. Las personas con baja autoestima tienen una voz interior que les machaca. Entonces, vamos a retomar aquí. Nos dice, ¿cuánto influye esa grabadora? ¿Cierto? Y nos está diciendo, claro, lo fundamental obviamente de 0 a 6, de 0 a 7, que es nuestro periodo de construcción de los valores, de construcción de las creencias y de la construcción del enraizamiento dentro de una pertenencia de una tribu. En este caso nuestra familia, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿qué tanto fuimos aceptados? ¿Qué tanto fuimos cuestionados? ¿Qué tanto fuimos juzgados, criticados o respetados dentro de ese entorno de la tribu? Es lo primero que se genera en nosotros, obviamente una fuente muy relevante de la construcción de esa voz interior. Pero miren que nos dice que eso es el 50%. ¿Dónde está el otro 50%? Que nos lo dice aquí Marian Rojas Gestapén. Tiene que ver mucho con nuestros filtros, que es lo que siempre yo vengo explicando cuando hablamos del temperamento, de nuestro carácter, que es algo con lo que nacimos. Y entonces en esos filtros que nosotros tenemos hace que construyamos el resto, ¿no? Que completemos el resto de la historia o de la interpretación o de la percepción de lo que hemos visto. Entonces, claro, en casa nos pudieron haber dicho papá, mamá y, como dice ella, los profesores que estuvieron a nuestro alrededor, los abuelos, los hermanos, dependiendo del entorno en el que estábamos, más o menos un 50% de eso que nos dijeron influyó en nosotros. Pero a eso se suma nuestra propia percepción de la experiencia de la vida, es decir, de esas situaciones en general. Y si, por ejemplo, recibimos una frase que dijera es que tú sí eres tonto, siempre es que eres el bobo de la familia o cómo haces las cosas de mal, y nosotros a través de nuestros propios filtros consideramos, o sea, le pusimos la lupa a esa situación, pues eso se va, ahí se completa el 100% de la percepción de la situación o de la experiencia que estamos viviendo. Porque aparte de lo que nos dijeron en esa grabadora, se completa la voz interior con lo que nosotros hicimos en nuestros filtros. Una segunda parte que nos dice aquí es luego que esta construcción que nosotros hicimos de 0 a 6, luego tiene la grabadora, digamos, un poquito menos de volumen para captarlo de afuera. Y nos dice Marian Rojas Gestapé que entra un 25% más o menos en la etapa de la adolescencia, y en el resto de nuestra vida hay un 25% de volumen, digámoslo así, para captar eso que viene de afuera. Pero si en esa primera etapa de 0 a 6 fue muy fuerte el volumen, digamos, de la grabadora frente al tema del apego inseguro, pues luego ese 25, que en teoría sería como el promedio, pues puede que para algunos se convierta en el 50 o para otros sea el 10. Si nosotros construimos un apego seguro, es lo que nos está explicando ella, pues seguramente esas voces de los demás les bajaremos el volumen y nuestra grabadora no lo va a captar tanto. Entonces ahí vuelve y juega el tema de que de 0 a 6 es un tema supremamente clave de lo que hayamos vivido en nuestra infancia, de la percepción o el amplificador, yo digo, que le hayamos puesto a esas situaciones desde nuestra propia percepción. Quizás algunos las minimizamos, en otras les pusimos la lupa, ¿cierto? En unas le bajamos la frecuencia, en otras le subimos el volumen.
Y dependiendo de eso, asimismo vamos construyendo esa biografía o esa historia de la vida, cada uno de cómo fue nuestra infancia. Y por ello, luego en las demás etapas, eso que nos dicen los demás, para algunos, vuelve y juega, va a ser muy fuerte, va a tener mucha influencia en nosotros lo que nos digan los demás, como en otros casos vamos a bajarle el volumen y decir, pues a mí no me importa lo que digan ellos y sencillamente voy para adelante. Voy a poner un ejemplo corto. En el libro del Principito nos cuentan que, bueno, la historia de Saint-Exupéry, él dice que la persona a través de la cual escribe el libro, porque él no se pone como primera persona, sino como esa persona que está hablando en el libro, ¿cierto? Pero que en últimas tiene que ver mucho con él. Y él cuenta que hizo un dibujo una boa que se comió un elefante, o un oso o algo así. Bueno, el caso es que él hace un dibujo y lo relevante aquí es que él va y le muestra el dibujo a los adultos y los adultos le dicen que se burlan de su dibujo, le dicen que eso no se parece a una boa, que eso es un sombrero y bueno, hay una serie digamos, un poco de avergonzamiento, de humillación, diríamos más bien, de humillación que sufre él, pues frente a ese dibujo que él dice jamás volví a pensar en ser pintor. Bueno, eso es lo que nos está hablando Marian Rojas Gestapé. Cómo hasta ese momento él viene con esta información y quizás si hubiera sido un niño que hubiera construido un apego seguro, le habrían dicho, oye, está muy lindo tu dibujo, tienes que seguir trabajando en ello, aprende ay, qué chévere que tomes clases de dibujo y cada vez dibujes mejor. A mí me parece lindo tu dibujo, pero yo sé que siempre tú lo vas a poder hacer mejor. Es diferente esto a la burla y a la humillación que él recibió, tanto así que él es un pintor frustrado, más o menos es lo que cuenta en el inicio incluso del libro del Principito, y cómo él dice que los adultos le robaron sus sueños. Y miren que aquí en este caso hay un apego inseguro, un apego en donde él frustra parte de sus sueños a raíz de eso. Quizás para otro niño que tenga digamos, unos filtros, ¿cierto? Que ayuden a minimizar el volumen de esa grabación, diga, pues a mí no me importa que los adultos se hayan burlado, yo voy a seguir pintando así no les haya gustado. Hay humillación, hay toda esta burla, pero yo voy a ser más grande que esa burla, ¿no? Y entonces tomar el coraje y tomar una decisión. Miren que todo eso va desde pequeños, nosotros mismos vamos en ese proceso de la grabadora, como nos dice Marian Rojas Gestapé, que va construyendo en nuestra vida. Bueno, dice acá, dice para ello, o sea, también algo importante, es por eso dice ella, por eso es importante saber quién soy, qué me gusta, qué me disgusta. Y ahí viene clave muchas cosas que trabajamos con Enneagrama. Es muy difícil que yo pueda trabajar en algo que me duele, en mi apego inseguro, si yo no tengo claro quién soy. O sea, ¿qué es lo que ha pasado primero? ¿Cuáles son esos filtros que yo puse inicialmente en mi vida? ¿Cuáles son los que influyeron a lo largo de mi vida o las percepciones que yo tuve de ellas, de esas experiencias? Si yo no logro identificar cómo construí mecanismos de defensa a partir de esas situaciones, por ejemplo, este sábado lo veíamos en el curso de Enneagrama, veíamos la herida primaria del niño interior y lo trabajábamos para poder empezar a ahondar en esa profundidad, entrar en esa biografía personal para entrar a preguntarnos de dónde viene esta historia, de dónde viene esto que a mí me duele, esta agresión, este dolor, este rechazo o el abandono, de dónde viene, en qué momento o en qué momentos de la vida se construyó ese trauma y se genera ese mecanismo de defensa. Y entonces ahí por eso el enneagrama es tan relevante, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿Cuáles son mis límites? Y estos límites no solamente son de creencias limitantes, sino hasta dónde yo quiero llegar a algo, hasta dónde yo me propongo hacer algo, hasta dónde tengo la capacidad de darme cuenta, porque también tiene que ver mucho con eso, y a qué estoy dispuesto a renunciar en la vida. A veces esta renuncia, como está planteado aquí por Marian Rojas Gestapé, tiene que ver mucho con el desapego.
porque es que a veces queremos mantenernos afianzados allí, y algo que trabajamos, por ejemplo, en lo que hicimos del bootcamp de constelaciones familiares, hablábamos de ello, decíamos hasta qué punto la persona está dispuesta a soltar esta historia familiar, a darse cuenta que no tiene que mantener una historia, ¿cierto? A replicar el patrón, porque a través de eso no está traicionando su linaje, no está traicionando a su tribu, sino que al contrario le está aportando honra y honor a su tribu y a su linaje, soltando el dolor, porque a veces creemos que si no sufrimos, que si no mantenemos esas mismas situaciones, en cierta forma nuestro inconsciente nos está diciendo que estamos siendo desleales con nuestro linaje. Entonces, también cuando hablamos aquí de que estamos dispuestos a renunciar en la vida, tiene mucho que ver con eso. Estamos hablando de apego. Obviamente hay que desapegarnos de cosas que nos han hecho daño, que tenemos que liberarnos, que tenemos que soltar para poder avanzar. Bueno, seguimos. Por tanto, ser aceptados por nuestros progenitores cuando nacemos es fundamental. Si eres padre, piensa en cómo ves a tus hijos. Sigo conociendo historias donde hay padres que me reconocen no sentirse orgullosos de sus pequeños y que de alguna manera se lo hacen saber. El rechazo en todos sus aspectos marca al ser humano, y en los casos de padres a hijos de forma muy perjudicial y dañina. Mucha gente se tortura con esa vocecita que no deja de ser una réplica de lo que escuchaba en la infancia de boca de sus seres queridos. Esa voz interior tiene un impacto esencial en la seguridad en ti mismo y tu capacidad de tomar decisiones, en tu autoestima, cómo te tratas a ti mismo, en tu comportamiento. Aquí pueden suceder dos cosas. Por un lado, que entiendas tu infancia, la sanes y la superes, y por tanto seas capaz de marcar tu propio camino libre de esas heridas. Pero puede ocurrir lo contrario, que ese lastre te siga perjudicando al no haber sido capaz de curarlo o trabajarlo en tu vida. Bueno, aquí vuelvo y hago un pequeño paréntesis. Miren que voy a retomar esta parte porque me parece muy importante en qué impacta esa voz interior, o sea, esa información que ya decíamos que viene marcada por lo que dijeron nuestros padres, lo que nos dicen a nosotros, de cómo se trataban los padres y de cómo hablaban de nosotros con otras personas. Nos dice que está construyendo la seguridad. Eso es algo que marca muchísimo, y en estos días, bueno, he tenido la linda oportunidad siempre de compartir con gente a través del eneagrama, a través de las citas individuales que hago con algunas personas y que tengo la posibilidad de conversar con ellos. Veo mucho esto, la inseguridad, y eso obviamente afecta la capacidad de tomar decisiones. Hay mucho temor, hay muchos mieditos frente a esto. La autoestima, obviamente, que dice que es cómo te tratas a ti mismo, y el comportamiento que tenemos, ¿sí? Porque a veces pues estamos desde esa inconsciente actuando frente a los otros, es nuestro comportamiento marcado por la parte inconsciente. Y pues sin lugar a dudas, si no está trabajado, si no estamos sanando, si no estamos en un proceso de conciencia, sobre todo, de darnos cuenta que tenemos que atender estas situaciones, de darnos cuenta cuando nos van ocurriendo en la vida, de decir, uy, sí, aquí vuelve y aparece, aquí vuelve, yo sé que esto lo hice, lo dije, lo actué desde esta forma, desde este estadio. Bueno, si no somos capaces de darnos cuenta, está nuestro inconsciente tomando el mando. Dice el caso de María. María es ingeniera industrial, trabaja en una multinacional y habla 4 idiomas. Tiene 30 años y le falta motivación. Estoy muy insatisfecha con mi vida, no me gusta en quien me estoy convirtiendo. Desde pequeña he estudiado muchísimo, mis padres eran muy exigentes conmigo y con mi hermano y nunca se nos permitió sacar menos de un sobresaliente. Todos los días teníamos varias extraescolares y nos despertaban 1 hora antes para aprender música. Siempre me he esforzado y he renunciado a planes y a viajes con amigos por los estudios y el trabajo. En mi vida había horarios y actividades programadas, no se nos permitía perder el tiempo. Tengo la sensación de haber vivido toda mi vida en tensión. Mis padres nos decían que se sentían orgullosos si no fallábamos y éramos los número 1. Prosigue. Y ahora no sé qué me pasa, pero vivo en una situación de insatisfacción constante. Nada me llena. Tengo que estar continuamente haciendo cosas en el trabajo o en casa. Limpio, ordeno, escuchando algún podcast de historia para aprovechar las horas. Siempre estoy pensando en actividades para hacer y cuando paro o descanso me siento mal conmigo misma.
Es como si me diera cargo de conciencia. Como es lógico, hay muchas causas que pueden subyacer tras el malestar de María, pero tengo claro que su actual voz interior no le permite descansar y parar sin sentirse culpable. Está más acostumbrada al activismo y la hiperexigencia que al disfrute y la calma. Una grabadora repleta de debe ser. Crea adultos perfeccionistas que no se permiten un fallo, y no olvidemos que el perfeccionista es el eterno insatisfecho. Tomar conciencia de ello, ir desarticulando escenas de la infancia, frases de la grabadora y aprendiendo poco a poco a desconectar, ha ayudado a María a encontrar lugares de paz en su día a día. En el siglo XXI existe en ocasiones una obsesión de los padres por entrar en una competencia, en una competición de resultados, ansiando tener el niño perfecto y ejemplar. Esos pequeños viven repletos de clases extraescolares y exigencias que muchas veces no son capaces de cumplir. Todo eso a la larga, mal gestionado, genera cuadros de apatía, insatisfacción y frustración por no estar a la altura. Su voz interior les recuerda constantemente que podrían estar haciendo más y más, incluso puede afectarles a la hora de buscar pareja, ya que se fijan más en las capacidades de esfuerzo que tiene la otra persona que en sus virtudes afectivas, lo que impedirá normalmente que la relación fluya como debiera. En consulta, educar, desbloquear y guiar la voz interior es un paso esencial para estar en paz con uno mismo. Para trabajarla hay que identificar cuál es el contenido de mis afirmaciones y cuánta influencia tienen en el día a día. Aquí te dejo algunos ejemplos que pueden orientarte para hacer tu propio diagnóstico y enfrentarte a ello. Entonces dice, soy una mala, estas son las frases que pregunta o que plantea ella. Para que diga sí, señor. ¿Qué contesta cada quien? Bueno, dice, soy una mala persona, no valgo nada, nadie me quiere. No soy digno de recibir amor y de ser querido por alguien. No soy suficientemente bueno o buena en esto que hago, o no estoy suficientemente preparado para esta labor que realizo. Soy feo o fea, no me gusto. No me merezco esto tan bueno que me está sucediendo. Soy tonto, soy tonta o menos inteligente que los demás. Daría igual que yo muriera, a nadie le importaría. Me merezco que me pasen cosas malas. Soy distinto o distinta a los demás. Mis padres o amigos no me aceptan. He cometido muchos errores. Nunca llegaré a hacer nada en esta vida y soy un fracasado o fracasada. Bueno, todas estas, si usted contestó a una o más de estas, sí, señor. Bueno, aquí hay que revisar entonces qué hay que trabajar en esa voz interior. ¿Cuál de estas frases son quizás las que nosotros nos estamos diciendo y que nuestra voz interior nos dice constantemente? Yo creo que en general alguno de cada uno de nosotros, uno más, nos hace esa mella. Bueno, pues toca trabajar en ello. Enfrentarse a historias complicadas. Te dejo un caso donde el esquema de personalidad, el EMDR y la grabadora, dice para trabajar, dice para frenar los ataques de ansiedad. Aquí nos habla de un caso de Anabel. Voy a leer un poquito más rápido esta parte, todavía nos faltaba un poquito. Para frenar los ataques de ansiedad constantes que se sufren a lo largo del día, podemos empezar, obviamente ella lo habla porque es psiquiatra, habla del tratamiento farmacológico, por eso no quiero tanto entrar en esta parte, porque obviamente es para ya cuando la persona está en un proceso, en un tratamiento, ¿no? Lo hacemos con su esquema de personalidad, donde se plasman sus rasgos. Aquí, digamos que un poco ya, bueno, luego fue, aparte de todo el tema digamos, del manejo farmacológico, que nos dice que la terapia consistió, en este caso de esta persona que sufría todo este tema de ansiedad, consistió primero en explicarle el alto nivel de cortisol, del estado de alerta de su mente y del mundo emocional. Esto está muy asociado nuevamente con la película de Intensamente, que es el tema de la ansiedad, ¿no? Obviamente en la película, bueno, nos lo muestran como algo, como una crisis temporal, pero cuando nosotros lo vemos en una persona que sufre obviamente procesos de ansiedad extrema, no es algo tan sencillo de tratar como lo que vimos en la película de Intensamente 2, ¿no? O de Inside Out y 2. Bueno, dice el tema de explicarle el alto nivel de cortisol, del estado de alerta de su mente y de su mundo emocional.
analizar los cimientos emocionales, que también lo vimos en una sesión de qué se tratan los cimientos emocionales y también por ahí les dejé un post sobre ese tema. La grabadora y la grabadora de su infancia, pautar un tratamiento para frenar los ataques de ansiedad y el estado de melancolía. Aquí cuando nos está hablando de ansiedad y melancolía nos habla de dos extremos, porque la ansiedad es la aceleración, o sea, ese grado de intensidad, de euforia, puede haber ataques de pánico también, o sea, ese estado de ansiedad, y luego el estado de melancolía, que puede estar asociado incluso casi con una depresión, ¿cierto? Porque es entrar en un estado nuevamente de pasividad, de bajar la frecuencia, de estar muy ensimismado. Bueno, a eso también se puede referir. Trabajar su personalidad e ir revisando sus rasgos principales, la sensibilidad, la timidez y la desconfianza. Identificar factores de estrés y escenas traumáticas y desbloquearlos gracias al MDR. Bueno, aquí nos habla sobre todo voy a mirar esta parte, así si alcanzo a hablarles de esto. Los pacientes vitamina, dice, me considero una luchadora, en las terapias intento ayudar a mis pacientes sin rendirme y por eso continúo aprendiendo y formándome para acompañar a las personas en sus heridas y dificultades. Tengo gran esperanza en la capacidad de resiliencia y curación del ser humano. Muchas veces hablo de pacientes vitamina, aquellos que tras el trauma y el dolor han superado heridas y me insuflan motivación e ilusión para seguir. Mi profesión tiene un componente de dureza y tristeza que a veces me remueve y me afecta personalmente. El dolor del alma que puede llegar a ser insoportable y escuchar tantas historias desgarradoras me influye en algunas ocasiones. Pero sigo adelante, busco soluciones siempre que puedo y sobre todo intento demostrar al paciente que no está solo. La psicología, la farmacología y las diferentes técnicas han demostrado ser útiles para curar y aliviar a muchos. Aunque mi tiempo es limitado y no puedo atender a todas las personas que querría, eso me pasa también a mí, cada paciente activa mi ilusión para sacar de él su mejor versión. Ustedes no se imaginan lo bonito que es poder compartir con la gente y que uno le pueda entregar algo que, bueno, que les ayude a estar más tranquilos, a verse, incluso que puedan soltar todas esas emociones que han tenido contenidas durante tanto tiempo, que puedan llorar, que puedan expresar, que puedan contar cosas que quizás no han podido hablar. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando de la comunicación? Que no han podido hablar de pronto en otro espacio y tener la tranquilidad de que están con una persona profesional que les puede escuchar y no les va a juzgar, que les está atendiendo y escuchando en ese momento. Agradezco en estas páginas de forma especial su esfuerzo y compromiso a aquellos pacientes que confían en mí para superar sus miedos y problemas. La capacidad de superación de Gerardo, la risa contagiosa de Yolanda, la resiliencia de Lorena, la ternura de Elena, la alegría de Gonzalo, la genialidad de Albert, la simpatía de Merche, la empatía de Jaime o la capacidad de sobreponerse de Manolo representan mi inspiración para seguir ayudando. Bueno, ella nombra aquí algunas personas como ejemplo de lo que logran las personas, ¿no? Y nos habla luego de las herramientas vitamina. La infancia y adolescencia suponen un reto para algunos padres. Hay que perder el miedo a enfrentarnos a la educación de los hijos como si de algo peligroso se tratara. Muchos momentos de crecimiento se viven como si de una crisis se tratara y existe la preocupación constante de curar o eliminar patrones que resultan raros o molestos, niños inseguros, problemas de atención, trastornos de impulsividad. No se trata solo de que se aparezcan los síntomas o los problemas que preocupan tanto a los padres. Se trata de trabajar y mejorar al máximo la relación padre-hijo. Es decir, que los padres sean conscientes de su labor como tal, que sean conscientes de su propia historia y de su forma de gestionar emociones. Repito esto, que los padres sean conscientes de su labor, que sean conscientes de su propia historia y de la forma en que gestionan sus emociones. Cuando tú como adulto conectas con tu interior, gestionas tus emociones de forma sana, automáticamente. Nada es automático, pero si se transforma en un proceso es más sencillo. Surgen puentes hacia el mundo emocional de tu hijo. Si te cuesta aceptar un no por respuesta y reaccionas mal a la desobediencia, proceso por otro lado natural de la mente humana, quizá respondas de modo desproporcionado ante una falta de respeto. La educación que hayas recibido influirá significativamente en la forma en que tratas a tu descendencia.
Ya lo sabemos, los niños que se sienten queridos se convertirán en adultos que sabrán amar. Durante la infancia se irán formando los cimientos que le ayudarán a sentir y querer de forma sana, y ese desarrollo emocional estará íntimamente relacionado con las primeras interacciones familiares y sociales. He escuchado y leído en varias ocasiones una frase que me parece muy acertada. Si alimentas a tu hijo con grandes dosis de amor, sus miedos morirán de hambre. Alimentarlos con amor es comunicarles y expresarles cariño, ya que esto mejora la seguridad que tendrán en ellos mismos a la hora de enfrentarse a los retos de la vida. Cuanto más queridos se sienten, mayor facilidad tendrán para superar sus miedos. Y sí, un padre o una madre vitamina son los que no tienen miedo a demostrar afecto físico o verbal. No se avergüenzan de compartir cariño. Y aquí traigo a colación algo que venía hablando con algunas personas, sobre todo de la tipología 8 en Eneagrama. Por ejemplo, los que les cuesta mucho esa ternura, ese contacto con el otro, la expresión del sentimiento de que sienten, porque normalmente pues se teme que se está abriendo la brecha para mostrar una debilidad. Todos aquellos que en algún momento se nos haya instalado, como digo yo, en la grabadora, ya sea por influencia de los padres o algo, o por nuestros propios filtros, que mostrar nuestras emociones es malo. Bueno, pues hay que trabajar en ello, obviamente, para empezar a expresar el amor, el cariño, la ternura, la sutileza, la suavidad con las personas que están a nuestro alrededor, y obviamente si se es padre, pues mucho más, porque como dice, no hay que tener miedo a demostrar afecto físico o verbal. Con una persona justamente hablaba hoy de este tema y le decía que es necesario que no solamente sea una buena educación desde algunos aspectos que ella viene haciendo bien. Yo le decía, lo vienes haciendo bien, pero hay que agregarle otros elementos a esa relación de papá-hijo o de madre-hijos, y tiene que ver con la sutileza, con aprender a conectar desde la ternura, porque no solamente ahí, sí, como dice por ahí la canción, no es darle todo lo que necesitan, no es solamente compartir algunas cosas, que está bien, y como digo yo, esta mamá lo está haciendo bien, pero todavía le falta trabajar la sutileza. Entonces les invito a sobre todo muchas personas que les cuesta expresar las emociones, empezar a hacerlo en entornos controlados. Esos entornos controlados pueden ser con los hijos, sobre todo si están todavía en esta etapa de 0 a 6 años, no van a juzgar en ningún momento, pero papá y mamá, o porque están tan tiernos, jamás va a haber un hijo que como decía aquí Marian Rojas Gestapé, que considere dice, si alimentas a tu hijo con grandes dosis de amor, sus miedos morirán de hambre. O sea, nunca la sobredosis de amor va a ser dañina. Diferente a sobreprotección. Ojo, porque eso no es amor. Sobreproteger es creer que el hijo es incapaz de estar en el entorno, o sea, que no le hemos dado los recursos a nivel de herramientas, de valores, de capacidades suficientes para hacer las cosas, y por eso tenemos que sobreprotegerlo. Esto no es amor, eso es sobreprotección, y es algo también deteriorante de la autoestima. Y lo que realmente tiene que ver es con lo que estamos diciendo, amor. O sea, pensemos en aquello que le hace bien, en el abrazo, en la caricia, en generar procesos de confianza, que se sienta seguro en el lugar donde está con los padres, que sepa, y vuelvo otra vez y retomo un tema. Estar seguro no es que el papá o la mamá vaya con uno y pelee con todo el mundo porque nadie me toca al niño, nadie no sé qué. Eso no es, porque entonces el niño va a decir, no puedo decirle a papá o a mamá que me está pasando esta situación, porque va a pelear con el profesor, va a pelear con el papá de fulanito, del compañerito en el colegio, o va a pelear, porque eso también es malo. O sea, es que eso también es un tema de abuso, y que el niño entonces prefiere cohibirse para no generar problemas. Por eso el trabajo, bueno, dice Marian Rojas Gestapé, no hay que preocuparse tanto, que no es un trabajo peligroso, pero claro, hay que estar sanos para poder aportar adecuadamente. ¿Y qué tiene que ver con estar sanos? Dice ella, te dejo unas ideas para ser padre o madre vitamina. Y dice, enséñales a hablar de sus emociones y a expresarlas.
si hay que enseñarle a los hijos a hablar de las emociones y a expresarlas, obviamente el primero que tiene que empezar es uno, ¿no? El adulto. No niegue su vulnerabilidad. Todo esto que voy a decir que es para los hijos, obviamente hay que trabajarlo en los padres. Dice, enséñales a hablar de sus emociones y a expresarlas. No niegue su vulnerabilidad o sus defectos. Háblalos y ayúdales a reconducirlos. Tócales, no temas expresar afecto a través del contacto físico. Aprende a elogiarlos sin atontarles. Ojo. Evita la sobreestimulación, que hagan mucho y que no conecten con su familia o emociones. Que hagan mucho y que no conecten con su familia o emociones. Esa sobreestimulación es, o sea, por dos formas. O que hagan que sea demasiado o que no. ¿Sí? Los dos extremos. Cuidado con los hijos que tienen una agenda de ministros repletos de extraescolares y gran exigencia sin ser capaces de dar importancia al mundo emocional. O sea, ser buenos padres no es tenerle meterlo en la clase de inglés, en la de música, las clases de natación, en el de, bueno, todos los temas, sino cómo se siente, qué es lo que realmente le gusta, qué lo satisface esto, ¿no? Ralentiza, practica el slow mood con ellos. No quemes etapas. Cada edad tiene sus instantes de crecimiento y de disfrute. Sal de la cultura de la prisa y del hiperactivismo para poder disfrutar de lo bueno. Miren que aquí hay una cosa y es permitir que cada etapa tiene su momento. Y quizás el ejemplo más fácil y claro es, bueno, los casos en que las madres, bueno, algunos quizás han visto esos programas, yo poco los veo, pero sí sé que existen, de esto que ponen las niñas como si fueran mujeres maquilladas, sobreexigidas. Una cosa diferente es que el niño busque o la niña busque de pronto los elementos porque obviamente quiere parecerse a mamá en etapas de 2, 3 años, quiere explorar, tocar los cosméticos, ese tipo de cosas, eso es una cosa. Y otra es que los papás o la mamá lo induzca al niño a este tipo de comportamientos que están por fuera de su etapa, de su edad. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Hoy en día hay muchísima sobre exigencia en algunos niños o sobreexposición en las redes sociales por este tema de generarle a la fulanita o al fulanito la cuenta en Instagram, que además, bueno, los demás decimos, ay, qué bonito el niño, tan inteligente, tan bonito. Y por ejemplo, he visto Instagram de una niña que hace diálogos de adulta, comportamientos y hablando cosas que no son para su edad. Entonces miren que esto es totalmente inapropiado para la edad de la niña, ¿no? En vez de permitirle explorar otro tipo de cosas. Ordena su día a día. Los niños se sienten seguros cuando en sus horarios existen patrones que se repiten. A diferencia de lo que se puede pensar, nuestros hijos disfrutan y se comportan mejor cuando las actividades son previsibles y existe cierto orden en sus jornadas. Sobre todo esto es muy importante de 0 a 6, de 0 a 7, cuando están en el proceso de formación, incluso en los primeros años de preadolescencia también, porque va estructurando también a la persona y no necesita tanto el otro extremo de estar súper pegados a un horario y súper exigidos y súper programados que no haya un espacio, pero tampoco que el niño haga lo que quiera cuando quiera. Eso tampoco está correcto. Entonces el ir a la escuela, el tener un horario en la escuela, en un horario para bañarse, un horario para los alimentos, sobre todo porque está en ese proceso de construcción y de formación de su identidad, que además también se ve en la película Inside Out número 2. También no me están pagando por la publicidad. Pero también nos lo muestran allí la construcción de la identidad y las emociones que están asociadas a la construcción de la identidad. Y obviamente si el niño no sabe qué va a pasar, se puede generar ansiedad. Si no sabe si hoy a qué hora va a comer, si hoy no sabe a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora puede ir a la escuela, a qué hora va a estar jugando. O sea, si eso no tiene unos patrones mínimos, pues obviamente también se genera ansiedad y se generan otra serie de trastornos a veces, bueno, que se van generando. Ante el trauma, no abandones nunca al niño y ante una desgracia, nunca te aísles.
El dolor sufrido de forma solitaria es mucho más difícil de sobrellevar. Enséñales a pedir ayuda cuando alguien les hiera. Entonces, esto es para todo, o sea, tanto en la escuela, desde la herida chiquita, el golpe, alguna cosa, como el tema de el trauma también de alguna situación difícil que cuenta el fallecimiento de un familiar, una situación de vulneración a su parte física, todo esto tampoco, o sea, no es aislarlo, no es separarlo de los demás, al contrario, hay que permitir, obviamente, claro, hay unos procesos de acompañamiento, pero lo otro luego es poderlo involucrar siempre en el tema social y no creer que porque le ocurrió una situación tiene que sacarlo del entorno social, sino que hay que trabajar, obviamente, esto, tampoco ignorarlo, pero trabajar esto junto con el acompañamiento y el saber que está en un entorno social que puede ser seguro para él, que quizás la situación difícil que presentó pues es algo que ocurrió, pero que no significa que por ello tenga que adoptar comportamientos evitativos o de aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí cerramos este tema hermosísimo y maravilloso sobre el apego. Realmente es un tema que yo amo en mi trabajo personal, en mi trabajo como terapeuta, en mi acompañamiento, porque creo que es tan fundamental de todo lo que luego creamos en nuestra vida, de todos los patrones de comportamiento, del desarrollo de nuestra personalidad, de la forma en que nos relacionamos con los demás, de las frustraciones o de los aciertos en las decisiones que tomamos en la vida en todos los aspectos como tal. Así que para mí esta es la parte fundamental del inconsciente y por eso me parece que es un tema realmente que se debe trabajar muchísimo y por eso uno de los temas que espero lanzar muy pronto es un trabajo terapéutico que va a ser colectivo, pero que va a ser enfocado a seguir trabajando en el apego. Sé que muchas personas me lo han manifestado, me dicen que realmente se necesita trabajar y qué bonito que lo podamos hacer además en un proceso colectivo, que podamos hacer ejercicios terapéuticos, que podamos acompañarnos como comunidad para ir trabajando estos procesos y también darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? A veces creemos que las cosas que pasaron en nuestra vida solo nos ocurrieron a nosotros y realmente no es así. A veces darnos cuenta que hay personas que tienen retos mucho más complejos que los nuestros o que quizás los nuestros son muy complejos, pero que tenemos el apoyo de otras personas para que nos acompañen en ese proceso, tanto de un terapeuta, de un guía, como también saber de una comunidad que nos esté apoyando y que esté diciendo ánimo que lo vas a poder lograr, ¿no? Entonces espero que podamos compartir. Este es un gran desafío que me estoy lanzando a trabajar, porque obviamente trabajarlo en trabajo colectivo no es fácil, porque normalmente pues es un tema terapéutico y que es muy trabajado individualmente, pero que creo que es bonito también sentir el, el acompañamiento y el abrazo de la comunidad. Entonces, bueno, ahí les seguiré contando de este tema. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este espacio del Club Cine, Música y Letra y de haberme acompañado. Este es el 8º episodio y el último de este ciclo relacionado con el libro de María Roja Gestape, pero estoy segura que no va a ser el último asociado con los temas de apego. Por ahí estoy mirando algunas películas y seguramente muy pronto les estaré compartiendo mucho más y creo que algo también de Boris Cyrulnik, es que siempre se me olvida el nombre, Boris Cyrulnik, que es este psicólogo también que ha trabajado muchas cosas sobre este tema del apego inseguro y del trabajo en nuestra infancia. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos muy pronto, no sé cuándo, si dentro de 8 días o más adelante, para seguirnos viendo en este espacio del Club de Cine, Música y Letra. Un beso grande para todos. Chao.